Don Ramón estaba cenando en su casa mientras la Chilindrina dormía tranquilamente en su cuarto. Don Ramón disfrutaba del silencio de la noche, disfrutaba que todos estuvieran durmiendo ya que eso le transmitía paz. Doña Florinda no lo cacheteaba, el señor Barriga no cobraba la renta y doña Clotilde no molestaba con sus piropos, eran solo Don Ramón y su cafecito con leche y pan. En medio del silencio empezó a escuchar una música instrumental que provenía del segundo patio, se sorprendió al escuchar aquello, intrigado decidió ponerse de pie y acercarse a la ventana para observar, todo era muy oscuro pero alcanzó a ver que el chavo se asomaba aterrado mientras miraba al otro patio. Don Ramón frunció el ceño y tomó la manija de la puerta para abrirla, pero antes de hacerlo, salió la Chilindrina de su cuarto. Don Ramón se asustó y le dijo, pensé que ya estabas dormida hija, me sacaste un gran susto. Don Ramón se dio cuenta de que la música dejó de escucharse, pero aún así decidió salir al patio no sin antes decirle a la Chilindrina que volviera a la cama ya que era tarde. Don Ramón salió y se acercó al barril y llamó al chavo para que saliera, el chavo salió aún con gesto aterrado y Don Ramón le preguntó, oye chavo ¿qué fue lo que viste en el otro patio? El chavo se quedó callado por unos segundos y luego le contestó, no alcancé a ver mucho, estaba muy oscuro, pero sí puedo asegurarle que escuché música, como si alguien estuviera ahí. Don Ramón volteó a mirar al otro patio, y vio que estaba demasiado oscuro como para distinguir si había alguien o no, luego Don Ramón enojado dijo, debe ser un borracho que se metió a la vecindad, permíteme chavo, voy a ir a revisar espérame aquí, si me pasa algo yo te echo un grito. Don Ramón fue al otro patio en busca del responsable de la música. El chavo esperó dentro del barril, ya que el ambiente y la vibra comenzaba a ser aterradora, no estaban seguros de dónde provenía la música, pasaba el tiempo y Don Ramón no regresaba, el chavo comenzó a preocuparse y salió del barril para asomarse, no lograba ver nada y optó por salir del barril e ir rápidamente hasta la casa de Don Ramón ya que la puerta estaba medio abierta, entró y vio a la Chilindrina en la cocina preparándose un sándwich, el chavo se le quedó viendo sin parpadear, luego la Chilindrina le dijo, llegaste justo a tiempo chavo, te voy a dar la mitad del sándwich que me estoy preparando. El chavo se mostraba desconcertado y le respondió, tu papá no regresa del segundo patio, creemos que hay alguien más allá. La Chilindrina le preguntó que qué hacía Don Ramón allí a altas horas de la noche. Hubo un momento de silencio y de repente se volvió a escuchar la misma música de antes, el chavo le hizo una seña a la Chilindrina para que escuchara con atención a qué se refería. La Chilindrina logró escuchar que efectivamente, alguien ponía música en el otro patio. El chavo cerró la puerta y se acercó, le dijo a la Chilindrina que sospechaba que estaban en peligro, la Chilindrina no comprendía del todo qué estaba pasando, y la música dejó de sonar, en eso alguien tocó la puerta. El chavo se alejó ya que tenía miedo, la Chilindrina se acercó a la puerta y el chavo le dijo a la distancia, yo que tú no la abría, puede ser alguien con malas intenciones. Seguían tocando la puerta aún con más insistencia, la Chilindrina la abrió y era Don Ramón, el cual entró enojado, y les dijo que por qué habían cerrado la puerta a lo que la Chilindrina le contestó que el chavo estaba paranoico y que intentaba asustarla. Don Ramón se acercó al chavo y le dijo, te he dicho un montón de veces que no te metas a nuestra casa sin nuestro permiso, a ver dinos qué se te ofrece. El chavo miró confundido a Don Ramón y le preguntó, ¿puedo saber por qué tardó tanto Rondamón? ¿Acaso había alguien más en el otro patio? ¿De qué estás hablando chavo? Solo salí a sacar la basura ya que olía muy feo aquí adentro, ahora hazme el favor de largarte de aquí antes de que te dé un coscorrón. El chavo comenzó a sospechar que tal vez todo aquello fue una pesadilla, salió de la casa y se metió nuevamente al barril, después de unos segundos, Don Ramón volvió y lo llamó, el chavo salió y Don Ramón le dijo, no había nadie, tal vez fueron otras personas ajenas a la vecindad que pusieron su música y nosotros pensamos que había sido aquí. No hay de qué preocuparnos, duerme chavo, buenas noches. Hubo un silencio en el patio y escucharon la misma música, pero esta vez dentro de la casa de Don Ramón. Don Ramón intrigado le preguntó al chavo que qué estaba pasando, porque ahora la instrumental sonaba en su casa, el chavo comenzó a llorar y no le contestó. Don Ramón se acercó lentamente para asomarse por la ventana mientras el chavo observaba desde la distancia, Don Ramón se alejó lentamente de la ventana y una vez estando cerca del chavo le dijo, ¿quiénes son esos? El chavo le preguntó a quiénes se refería.
Don Ramón le respondió, hay unas personas haciendo música dentro de mi casa, dime qué fue lo que viste, chavo. El chavo le dijo la verdad, que un hombre idéntico a Don Ramón había ingresado a la casa, pero en ese momento el chavo se encontraba tan confundido que decidió salir de la vecindad, dejando a Don Ramón solo en el patio. Se armó de valor y fue a la casa para tocar la puerta, de inmediato le abrió el señor Barriga. Don Ramón le preguntó que qué estaba haciendo en su casa y en qué momento había entrado. El señor Barriga no le contestó y salió de la casa, caminando lentamente hasta la salida de la vecindad. Don Ramón se le quedaba viendo sin comprender su extraño comportamiento. Don Ramón ingresó a la casa y cerró la puerta, fue al cuarto de la Chilindrina, la vio sentada encima de su cama. ¿Se puede saber qué ha pasado aquí, Chilindrina? ¿Qué hacía el señor Barriga aquí dentro? La Chilindrina estaba rígida, como si algo espantoso hubiera visto. Don Ramón se acercó para abrazarla, pero en ese instante se dio cuenta de algo, ese abrazo se sentía incómodo, el olor de la Chilindrina era diferente y por alguna razón, la Chilindrina transmitía una señal eléctrica difícil de explicar. Don Ramón se levantó de inmediato y fue a una de las alacenas para sacar unos medicamentos que le podrían servir a la Chilindrina, ya que pensaba que estaba enferma. En eso volteó y vio que la Chilindrina se encaminaba lentamente hasta la puerta. Don Ramón le dijo, espérate, Chilindrina, ¿a dónde vas? La Chilindrina salió de la casa azotando la puerta detrás de sí. Sin pensarla, Don Ramón salió, pero el patio estaba vacío, la Chilindrina ya no estaba ahí. Decidió sentarse en la mesa para reflexionar, pensando que estaba teniendo una pesadilla. Escuchó de repente un ruido en el cuarto de la Chilindrina, entró y revisó por todos lados, hasta encontrarla debajo de la cama, amarrada de los pies y de las manos, con una cinta en la boca. Don Ramón la sacó de ahí y la liberó para después abrazarla. Esta vez se dio cuenta de que el abrazo se sentía auténtico, sabía que ella era su verdadera hija, el mismo olor y la misma sensación. La Chilindrina dijo llorando, entraron dos sujetos a tocar música, yo no sabía qué estaba pasando, me dejé llevar ya que la melodía era buena, comencé a aplaudirles pero de repente uno de ellos sacaba la lengua exageradamente para posteriormente transformarse en el señor Barriga, el otro me agarró fuerte y me llevó al cuarto para amarrarme y dejarme debajo de la cama, luego tocaste la puerta y el sujeto se subió encima de la cama, tal vez se transformó en alguien pero no sé en quién. Don Ramón comenzó a sospechar que era lo que realmente estaba pasando, así que mencionó, esto ya lo he vivido alguna vez en mi infancia, ese no era el señor Barriga, son seres cambiantes de apariencia, los cuales son conocidos como skinwalkers. La Chilindrina le preguntó que si eso era malo, a lo que Don Ramón respondió que por lo general, ningún encuentro con ellos suele ser peligroso ya que tanto en su experiencia como en testimonios que había escuchado, nadie había salido herido ante semejantes seres. Don Ramón le dijo que aún así es necesario tener precaución ya que esos seres son como parásitos que se alimentan del miedo de la gente, generando confusión y en algunos casos psicosis colectiva. Don Ramón le dijo a la Chilindrina que lo mejor sería estar en casa hasta que amaneciera, ya que esos seres se manifiestan más comúnmente de noche, y probablemente en el día ya no estarían. Al día siguiente Don Ramón fue a la casa de Doña Clotilde, tocó la puerta y fue recibido. Dentro Don Ramón le dijo, sé que los niños le suelen decir bruja, pero yo sé que lo hacen de una manera inocente y ofensiva, aún así sé que usted hace prácticas de magia, ya que nos lo ha contado en algunas ocasiones. Doña Clotilde con tono coqueto le respondió, así es don Ramón, mi pasatiempo favorito es hacer magia, magia útil que me sirva para mis tareas domésticas o para llamar la atención, por ejemplo de usted. Don Ramón un poco incómodo mientras se alejaba lentamente le dijo, pues parece que no le ha funcionado mucho, ¿verdad? Doña Clotilde le dijo, es un grosero, debe saber que aún no practico magia para llamar su atención, solo estaba jugando, pero créame que si llego a enfocarme en hacer un hechizo para gustarle, tendría un efecto exitoso. Don Ramón volteó a los alrededores de la casa y se encontró por casualidad con un acordeón encima de la mesa, luego miró a Doña Clotilde fijamente y le preguntó sobre el acordeón. Doña Clotilde le respondió, salí a barrer el patio de la vecindad muy temprano en la mañana y me lo encontré en el suelo, vi que estaba en buenas condiciones y me lo traje. El episodio termina dejándonos esa intriga sobre qué había pasado realmente con los skinwalkers, mostrando la expresión confundida de don Ramón sobre los hechos.